Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo medir hasta 30 canales de energía. ¿Cómo? Con el Kingkony M30. Así que si estás interesado y quieres medir hasta 30 canales, adelante vídeo. En el capítulo de hoy vamos a ver este dispositivo, el dispositivo Kingkony M30. El Kingkony M30 es un dispositivo para leer 30 pinzas amperimétricas. Además, es un dispositivo que soporta tensión trifásica, es decir, puedes medir corrientes trifásicas, ya que tiene 3 entradas de tensión. Tiene 30 canales, es decir, que esos 30 canales los puedes asociar a la tensión que quieras. Y además tiene una serie de LEDs para poder hacer acciones con el sistema y poder encender dichas luces en función del consumo que se está produciendo en cada línea. Con esto vamos a ver cómo es la placa por dentro y seguimos. Bueno, aquí tenemos el Kingkony M30, el medidor de 30 canales, y fijaros que aquí podemos ver que tiene una toma para ponerle una antena externa al SP32. Aquí tiene las tomas de entrada de los primeros 10 canales, toma de voltaje de la línea 1, 10 canales más, toma de voltaje de la toma 2, 10 canales más y toma de voltaje de la toma 3. La idea es que puedes llegar a medir en trifásico, si quieres, y asociar cada medida, cada pinza al circuito, o mejor dicho, a la línea, a la fase que tú quieras. Tiene una toma USB y una toma Ethernet, botones de reset y de boot para el SP32, y luego aquí abajo tiene la toma de alimentación, que es de 12 a 24 voltios, el RS485 y un bus I2C por si quieres conectar pues ondas de temperatura o lo que te apetezca. Aquí abajo tiene los LED para poder tener LED y poder hacer iluminaciones en función de los consumos y demás, y interiormente, si os fijáis, tiene la toma de la antena del SP32 que se ve aquí, y la verdad que el circuito no tiene mucho más. Sí que, si os dais cuenta, una de las cosas que yo creo que es interesante de este circuito es que se podría haber hecho más pequeño realmente. Estas tomas se podrían haber puesto por aquí, haber prescindido de los LED, que seguramente los LED pues mucha utilidad no tienen, tanto en cuanto va a ir metido dentro de un cuadro, con lo cual si va metido dentro de un cuadro los LED no van a valer para nada, y se podría haber reducido el tamaño, que realmente es que tiene un tamaño muy grande. Ese es uno de los pequeños inconvenientes que yo le veo a este circuito, que el tamaño es realmente grande. Por lo demás, pues la verdad que está muy bien. Pues nada, vamos a empezar a desmontar el cuadro para instalar el Kingkony M30. Bueno, ¿qué ha pasado? Que he ido a montarlo y me he dado cuenta que tal y como tenía el cuadro no me entraba, con lo cual he tenido que rehacer el cuadro. No sé si veis en las imágenes anteriores, estos cuadros los tenía dobles. Lo que he hecho es meterlos simples, los cables de alimentación del cuadro que vienen por aquí abajo entraban por arriba, o sea, he tenido que cambiar bastante el cuadro para que entrara. ¿Por qué? Porque es que fijaros lo que ocupa bastante. Os lo voy a poner para que lo veáis mejor. Mirad, si os dais cuenta, ocupa más o menos 7, es decir, es 1, 2, 3, 4, 5, porque este es 5,5 y este es 6, más o menos ocupa 6, es decir, ocupa el tamaño de más o menos 6 magnetotérmicos, es decir, que es muy grande, es decir, el problema es que necesitas un cuadro muy grande para ponerlo. Además, la salida de la antena, si os dais cuenta, también ocupa, al ser lateral, con lo cual es que no puedes poner mucho sitio, es un poco lo que es un rollo. Cosas que sí que están genial respecto a otro tipo de medidores en cuanto a la instalación, que sea por tornillos, lo que es el glass de las pinzas amperimétricas. ¿Por qué? Porque está genial. Porque realmente cortas el cable a su medida. Es decir, lo que te pasa siempre con otro tipo de medidores, que bueno, os voy a dejar ahora las imágenes para que veáis, es que al final la pinza viene con un largo determinado porque lleva un conector jack en el fondo, y al final es un rollo porque te sobra cable por un tubo y al final tienes el cuadro lleno de cables pero a saco. Mientras que con estos, como realmente al final el cable hay que pelarlo porque hay que meterlo aquí, pues al final diriges el cable por donde tú quieras. ¿Veis? Por ejemplo, en esta pinza yo lo que he hecho es ya dejarla con el tamaño de cable que quiero, y así no tienes que tener el cable lleno, o sea, el cuadro lleno de cables de mala manera. Directamente, simplemente mides el cable, lo cortas y lo pinchas. Así te olvidas. A ver, diréis, sí, bueno, pues puedes hacer lo mismo con los jacks. Ya, pero el soldar un jack es más rollo que directamente cortar el conector, coger el cable y prepararlo para meterlo en un agujero y ya estás muchísimo más simple. A mí eso me parece todo un acierto. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que son 30 canales.
Fijaros, aquí tengo un montón de circuitos. Tengo 23 circuitos, me siguen sobrando 7 pinzas. Bueno, 23 más el general, 24. Es decir, me van a sobrar 6 pinzas. Es decir, es un medidor súper grande. Es para medir 300.000 circuitos. Y yo pues voy a aprovechar y voy a medir todo el cuadro completo y voy a medir todas las pinzas. ¿Qué pinzas puedo poner? A ver, las pinzas las hay de dos tipos, ¿vale? Muy importante. Con todas las pinzas te da siempre dos datos. Te da un dato primero de amperios, dice 50 amperios, 100 amperios, es decir, que es la capacidad de amperios que es capaz de medir. Os voy a enseñar, por ejemplo, uno ahora mismo. ¿Veis? Esta os está diciendo que lo máximo que mide son 100 amperios. Y luego tiene otro valor, que pueden ser o voltios o miliamperios en función de lo que queráis, vamos, en función de la pinza, de cómo sea. Si de referencia de tensión o de referencia de intensidad. ¿Qué significa? Por ejemplo, esta que habéis visto, lo que significa es que cuando mide 100 amperios, cuando están viendo 100 amperios, va a dar 50 miliamperios por la pinza, ¿vale? Es decir, la salida va a medir 50 miliamperios. Y las hay que en vez de dar como respuesta intensidad, miliamperios dan tensión. Entonces te pondría, por ejemplo, 100 amperios, 1 voltio, que suelen ser más o menos de 1 voltio. ¿Qué ocurre? Que las pinzas que le podéis meter son de los amperios que queráis, ¿vale? Porque eso ya da igual, pero lo que tiene que salir para que mida perfectamente bien es o 50 miliamperios o 1 voltio de salida, es decir, que tiene que ser pinzas de 50 miliamperios o pinzas de 1 voltio. ¿Qué ocurre? Yo, por ejemplo, lo que voy a hacer aquí es utilizar estas pinzas súper chiquititas, que os voy a enseñar una. Yo voy a utilizar aquí estas pinzas súper chiquititas, que son las de YHDC, las SCT-010. Os dejaré abajo enlaces. Estas pinzas, el problema que tienen es que son de 16 miliamperios, 16,6 miliamperios. Es decir, que no dan 50 miliamperios como es lo que necesita esto para funcionar. Pero ahí está el truco. ¿Por qué ahí está el truco? Porque ahora veréis, cuando vayamos arriba en el ordenador, hay un factor de corrección que te dice por cuánto hay que multiplicar el valor. Si esto mide de 0 a 50 miliamperios para saber qué intensidad está pasando y esto es de 0 a 16,6, dado que las pinzas realmente son lineales, lo que vamos a hacer es decirle que cuando mida 16,6, cambiarle el parámetro de multiplicación y hacérselo más grande. Obviamente, como realmente esto mide 0 a 50 y aquí tú le estás metiendo de 0 a 16, la precisión va a ser peor, pero va a poder medir exactamente igual con esta pinza. ¿Por qué quiero utilizar yo esta pinza? Porque es que esta pinza es enanísima y aquí fijaros que tengo un mogollón de circuitos porque he puesto los DPN estos chiquititos y si meto pinzas de estas grandes es que no me va a entrar, es decir, no voy a ser capaz de meter tantas pinzas y de estas chiquititas sí, ¿vale? Y estas chiquititas, no sé, a ver, de repente igual me pongo a buscar y las encuentro que sean de 50 miliamperios o de 1 voltio, pero es que no las he encontrado. Si alguno la conocéis, pues me dejáis en comentarios dónde las hay, pero yo no las he encontrado. Entonces yo necesito que estas pinzas sean pequeñitas, me va a perder un poco de precisión a la hora de la medida, pero tampoco me preocupa porque yo siempre en pequeños solo pongo circuitos de máximo 16 amperios, nunca pongo de colegio más grandes, me suena haberlos visto de 20 hasta de 25 amperios. En DPN chiquitito siempre pongo circuitos pequeños y son cosas que realmente consumen poco y que me da igual, ¿vale? Porque al final yo lo tengo todo dividido en plan de planta 0, iluminación, planta 1, enchufes, planta 1, iluminación, planta 1, enchufes. ¿No? Divisiones chiquititas que es un tema más de poder hurgar en la electricidad de las plantas y poder quitar esa electricidad de esa planta y poder trabajar en una planta más que por temas de que haya muchos consumos, porque realmente consumos no hay muchos. Entonces, fijaros, ya teníamos instalado, ahora las pinzas, ¿cómo se ponen? Las pinzas tienen, importante, ya sabéis que las pinzas llevan una indicación de una flechita, os lo voy a enseñar. ¿Veis? Las pinzas llevan el sentido de la flechita, que es una flechita aquí, ¿veis? La flechita, y lo que te está indicando la flechita es en qué dirección tiene que circular la corriente. Es decir, si tú la corriente circula en ese sentido, el valor es positivo. Léase, pues tú tienes que poner en dirección al circuito. Lo que hay que hacer es cortar el cable que te venga, hay un positivo y un negativo, en este caso el negativo es el negro y el positivo es el blanco, y si os dais cuenta, os lo voy a mostrar bien, en la parte de abajo es el positivo y en la parte de arriba es el negativo. Luego aquí tenéis las tomas de tensión, ¿vale? De los 3 circuitos, que es fase y neutro, fase y neutro, fase y neutro, por si queréis utilizar trifásica. En mi caso no voy a utilizar trifásica, con lo cual con alimentar solo un circuito me vale, y luego lo que hago es, en vez de dejar que los valores de potencia directamente los que te da el aparato, los voy a calcular en función de la tensión del puerto A, ¿vale? Es decir, que la tensión del puerto A la utilizo multiplicada por la intensidad de cada pinza y así es como voy a sacar la potencia de todos los circuitos, porque, insisto, mi instalación es monofásica, a mí no me hace falta la trifásica. Luego aquí tenemos puesta la alimentación, que yo ya directamente aquí abajo he metido la fuente, ya lo he cerrado y no tiene más tutilla.
Las luces, ahora veréis que en el fichero puedes desactivarlas si quieres y puedes tanto activarlas por el consumo que tú quieras como desactivarlas. Lo que pasa que yo he modificado el jam original, ahora os lo enseñaré, para que las luces las pueda tener activadas o desactivadas. ¿Por qué? Porque en cuanto ponga la tapa aquí las luces no pintan nada, no me valen para nada absolutamente, con lo cual las luces es algo que no tiene sentido poner desde mi punto de vista. Yo lo he conectado por Ethernet, lo tenía conectado por Wi-Fi para hacer las pruebas, pero ahora la verdad lo prefiero poner por Ethernet. Igual voy a tener que abrir un poco la cajita del cuadro para que sea un poco más cómodo. Y ya os digo también que viendo ahora, como todo en la vida, te das cuenta de los errores que cometes cuando haces las cosas. Esto está mal, es decir, cuando está mal. A mi entender ahora yo lo veo mal. Primero, tenía que haber puesto un cuadro más grande, sobre todo más ancho, un cuadro que fuese más ancho, y tenía que haber puesto una caja muy grande encima del cuadro para todos los cables que realmente ya son del mismo circuito vayan en este cuadro, se hagan las conexiones aquí y aquí eso lo bajen directamente a los térmicos. ¿Para qué? Para evitar cosas como esta en el que en un mismo magneto térmico entran varios cables a la vez. Más que nada porque ahora para las pinzas me molesta. Entonces eso, pues yo, si a día de hoy repitiera esta obra, pues haría eso. Pondría una caja mega grande, una caja vacía, o sea, es decir, una caja simplemente de conexiones aquí arriba encima del cuadro. Igual que he puesto estas aquí abajo, igual que he puesto estas, pero más grande, igual que estas de aquí abajo que las he puesto auxiliares, de transformadores, cosas de esas, pues una arriba de conexiones donde que todos los cables viniesen aquí y ya de ahí al cuadro, y poner un cuadro más ancho. Este cuadro la verdad que es un poco estrecho. Total, que está conectado por Ethernet y tiene conexiones también de Modbus. ¿Y por qué tiene conexiones de Modbus? Porque el chip que utiliza para leer realmente es un chip que se lee por Modbus, se lee por serie, ¿vale? Por puerto serie. Entonces realmente, como está planteada la placa, es un chip que es el que lee los 30 canales y hace todo, y luego un SP32 que se conecta por Modbus y le lee los valores. Eso es lo que funciona, eso es como está pensada esta placa, que no es una mala idea, la verdad que me parece una buena idea. Entonces, nada, ya hemos visto la instalación física, cómo se ponen las pinzas y cómo se cablean, así que vamos a verlo en el PC y seguimos. Para instalar el software dentro del Kingkony M30 tenemos que utilizar, como siempre, SP. Si no sabes cómo hacer la instalación inicial de SP Home, te dejo un enlace a este vídeo que tienes aquí arriba para ver cómo hacer la instalación inicial de SP Home en un dispositivo de SP32. Pero es tan simple como conectar por puerto USB el dispositivo, y una vez que lo tienes conectado por puerto USB, ir a la URL en un navegador web que sea web.sphome.io y ahí ya le das conectar e instalar. Una vez que tienes el software instalado y adoptas el dispositivo dentro de SP Home, nos vamos a ver cuál sería el fichero que tenéis que cargar, que como siempre os lo dejaré aquí abajo. El fichero sería este y vamos a ver un poquito qué es lo que tiene. Bueno, las típicas cosas de configuración básicas y estándar. Aquí tendría el apartado del Ethernet y lo interesante sería a partir dentro de un poquito. Bueno, fijaros que también tenemos, yo le he activado el MQTT para poder verlo directamente en mi servidor de MQTT y poder grabar los valores directamente a Node Red y de Node Red a InfluxDB. Y aquí estarían los cambios que yo he realizado con respecto al fichero original. Lo primero, me he creado un dispositivo que se llama LED Switch, que lo que nos vale es para hacer que los LED funcionen o que no funcionen. Y tenéis los Max Current Range, que es uno para cada pinza de las 30 que hay. Esto para lo que vale es a qué valor pone en rojo el LED. En este caso sería 10 amperios. Con lo cual, si queréis regular, que decir, no, yo quiero que a los 20 amperios se ponga el LED el rojo del canal 1, pues esto valdría para eso. Yo ya os digo, esto por ejemplo yo no lo utilizo porque yo tengo apagado directamente los LED. A mí los LED no me interesan lo más mínimo. Cosas de configuración del puerto serie, cosas de configuración del Modbus. Recordad que esto lo que hace es leer directamente un chip por Modbus, y a partir de aquí así que son los sensores, ¿vale? Los sensores, si os fijáis, cada uno son sensores que se leen por Modbus, cada uno tiene una dirección específica y se le pone un nombre de pinza amperimétrica. Estos son las pinzas amperimétricas. Además hay que aplicarle un valor de multiplicación, que ahora os explicaré, una cosa bastante interesante e importante, y luego tiene la función lambda que hace el cambio del LED del color. Esta funcióncita lo que hace es que si está activada el LED switch, es decir, el switch que ahora veis dónde está, si lo activáis, los LED se encienden, y si no le dais, los LED no se encienden. Todo es para lo mismo, para todas las pinzas, para las 30, aquí en este caso la dirección cambia, y lo importante son los valores de multiplicación. Veis que aquí tenemos 0.00098 y aquí tenemos 0.00014. Bueno, este valor, el 0.0098, es el que viene por defecto para Kingkony, que son para pinzas de 50 mA o pinzas de 1 V
voltios, es el valor por defecto. Para las pinzas de 16.6 miliamperios, el valor que tenéis que poner es este. Con este valor da el valor correcto en vatios. Fijaros que esto es todo igual porque se repite todo continuamente. Después mide en otros registros los voltajes de cada circuito, en este caso el circuito 1, y yo lo que he hecho es directamente los valores de vatios, aunque los puedes sacar de otro registro, calcularlos directamente de la intensidad por la tensión. ¿Por qué? Porque si bien para el canal 1 los podría sacar de él, los podría sacar de sus cálculos o de sus registros de Modbus directamente, lo que ocurre es que para el canal 2, que su tensión se calcula o se recibe en este registro, el problema que ocurre es que yo no la voy a utilizar y no la quiero conectar porque es que mi instalación es trifásica, no me hace falta una segunda medida de voltaje, con lo cual lo que hago es para las intensidades, mejor dicho, para las potencias de los canales de la segunda línea, lo que hago, si os fijáis, es multiplicar el estado de la pinza por el estado del voltaje, pero que lo cambio por el voltaje de la pinza 1 para que funcione correctamente. Y esto simplemente es el fichero que tenéis que pasar a el Kynchony M30. Con esto, fijaros que si nos vamos a Home Assistant y nos vamos a SPHome, yo ya he añadido el dispositivo. Si nos vamos al Kynchony M30, fijaros que tenemos un montón de dispositivos. Primero, los LED, los podemos modificar y hacer funcionar nosotros directamente manualmente y pues encenderlo, apagarlo, etcétera. Pero podemos poner los LED en automático y estando los LED en automático, veis, los LED se modifican ellos continuamente solos. Si quiero volver a ponerlos sin ser en automático, pues tengo que primero desactivar el automatismo y luego ir apagando uno por uno porque me los ha dejado todos encendidos. Por supuesto, tenemos aquí los valores de los sensores. Fijaros que lo da con 3 decimales, aunque recordar que las pinzas amperimétricas, su precisión no tiene mucho sentido ponerle 3 decimales porque realmente no son tan precisas, ¿vale? Es decir, las pinzas amperimétricas no es un método de medición hiper preciso. Fijaros que tenemos, por un lado, la intensidad de los 10 primeros canales, la frecuencia que está en la línea de voltaje número 1, la temperatura a la que está el circuito y el voltaje que tenemos en la línea 1. Lo mismo para los 10 segundos canales, las potencias de estos 10 primeros canales, las intensidades, lo mismo para los 10 segundos canales, frecuencia, temperatura, voltaje y potencia, y lo mismo para el tercer bloque de 10 pinzas amperimétricas. Con lo cual, de esta manera lo integramos en Home Assistant. Y por supuesto, como hemos activado el MQTT, fijaros que tenemos en MQTT los valores que se están volcando continuamente de los datos que tenemos dentro del Kynchony M30, es decir, tenemos por MQTT directamente todos los valores en nuestro servidor de MQTT, en nuestro Mosquito. Así que resumiendo, la verdad, mi opinión sobre este aparato está muy chulo, es un gran avance con respecto, por ejemplo, al M16 que tiene la gente de Kynchony. En comparación con el resto de dispositivos que tenemos, medidores, Iotamat, Emporia, tiene ventajas e inconvenientes. Para mi entender, para casa no sé si tiene mucho sentido, tanto en cuanto es extremadamente grande y 30 circuitos, no tiene mucho sentido que en una casa te haga falta 30 circuitos, son demasiados. A cambio, desde mi punto de vista, hubiera tenido bastante más sentido que quizás en vez de hacer 30 circuitos, hacer pues 20 o bueno, un número múltiplo de 3 por poder medir en trifásica, pero sobre todo haber aprovechado mejor el tamaño y haberlo hecho más pequeño. Yo creo que este circuito se podría haber hecho mucho más pequeño. Entre otras cosas, porque se podría haber puesto los circuitos de arriba parte abajo y quitar los LED. Los LED desde mi punto de vista no pintan nada. Es decir, el LED desde mi punto de vista no tiene sentido en tanto en cuanto nadie va a estar viendo el medidor directamente aquí. Yo creo que los LED es algo, a mi entender, que sobra. Tiene también para pinchar una placa 4G y poder acceder al dispositivo por 4G. Eso sí tiene mucho sentido, en tanto en cuanto te lo puedes plantear como un dispositivo para monitorear empresas, para monitorear cosas que estén en el medio de la nada y poder traerte los datos del dispositivo. Entonces eso sí le veo que puede tener un sentido en la idea de no, es un medidor de las máximas pinzas posible porque es para entorno industrial, pero para entorno de casa 4G tampoco le veo un sentido. Que tenga un puerto USB tipo A, tampoco entiendo por qué le ha puesto un puerto USB tipo A y no un puerto tipo USB-C, que es mucho más pequeño y ocupa mucho menos. No sé para qué poner este tipo de puerto. Que tenga Ethernet lo veo muy buena idea, y luego que tenga que tenga una antena exterior para el wifi lo veo muy buena idea.
idea, porque para el que los cuadros normalmente suelen ser metálicos y cosas, este tipo de cosas, con lo cual molesta mucho a la hora de que se transmita todo, con lo cual me parece que está muy bien. Lo que pasa que quizás hubiese puesto, en vez de la antena por el lateral, lo hubiese puesto por el frontal, que se puede hacer, no hay ningún problema, porque lo único que habría que hacer es desenroscarla de ahí, hacer un agujero en el frontal y ponerla en el frontal. Veo más sentido poner la antena en el frontal y menos incómoda. Que sea trifásico me parece muy buena idea, porque los trifásicos los puedes hacer monofásicos, con lo cual genial, eso es un súper acierto. Y luego el tamaño es lo que os he dicho que no me gusta nada, el tamaño me parece que se puede hacer más pequeño y se debería de haber hecho más pequeño, y lo que me parece un mega acierto y es una cosa que está muy bien pensada es que las conexiones sean por tornillo. Eso me parece muy bueno, primero porque no falla. Por ejemplo, en el Emporia, que os pongo unas imágenes aquí, es un clásico que los conectores de las pinzas pequeñas de jaques de 2,5 se os separe y sin que os deis cuenta se os quede un poquitín fuera y ya deje de funcionar, lo cual es un asco. En el IOTA Bates de 3,5 pasa lo mismo, que al final el jack de 3,5 es muy largo, te molesta a la hora de instalarlo, con lo cual es un rollo patatero, es muy incómodo. El antiguo Kinkoni, el M16, 3/4 de lo mismo, también llevaba jack de 3,5, tampoco pinta, o sea, vuelves a tener los mismos problemas de los jacks. O sea, a mí los jacks me parece que no tienen ningún sentido, son muy grandes, ocupan mucho, molestan en el cuadro, porque al final molestan en el cuadro y realmente no le vas a sacar partido. Entonces, ¿para qué lo veo yo esto muy útil? Lo veo muy útil para alguien que quiera medir más de 15, 20 circuitos, más de 16 circuitos realmente, sería para medir más de 16, que es hasta lo que llega en Emporia o hasta lo que llega el Kinkoni y el M16, para más de 16 circuitos lo veo muy bien, pero para alguien que tiene que tener, pues para que quiera trifásica, pero para alguien que tenga un espacio muy grande de cuadro realmente. Pero, para resumir, la verdad es un trasto que realmente está chulo. Por supuesto, os dejo abajo los enlaces de compra en AliExpress por si alguien quiere comprarlo. Y la verdad que ya os digo, os recomiendo este aparato porque la verdad, si os hace falta medir tantos circuitos, es un aparato que está muy chulo. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y déjanos abajo en comentarios qué te ha parecido este Kinkoni M30 medidor de potencia de 30 canales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.